Hola, buenas noches, feliz viernes, es un gusto acompañarlos, terminando semana, bienvenidos, esto es Zona Franca. Finalizando semana, el presidente de la República, Gustavo Petro, vuelve a sorprender haciendo unos anuncios hace apenas unas horas con la propuesta de revivir algunos mataderos municipales. El primer mandatario dijo que hay un monopolio de los mataderos y que esto es una de las razones por el alto precio de la carne que estamos consumiendo actualmente en Colombia. Ojo al dato, de acuerdo con el DANE, el precio de la carne y sus derivados ha subido este año casi un 24%. Pero lo más sorprendente de aquello de la monopolización es quién la respalda. El presidente de Fedegan, José Félix Laforí, que dijo que realmente sí existe, pero explicó que el problema de base es que hay mucho intermediario ocioso. Ese fue el término que él utilizó para referirse a este tema que lo pone sobre la mesa el presidente Petro. ¿Qué pasa con la carne? ¿En qué consiste esa ecuación para los frigoríficos? ¿Va a funcionar o no? Y si es la fórmula para bajar el precio de la carne. Ese es el tema de conversación esta noche en Zona Franca. Bienvenidos. El tema lo puso sobre la mesa, les decía el propio presidente Gustavo Petro, haciendo el anuncio sobre el balance realmente sobre los 100 días de ejercicio en el poder, diciendo él que esa sería una de las fórmulas para disminuir el alto precio de la carne que estamos consumiendo en Colombia. Esto fue lo que dijo el jefe de Estado. Hoy se ha elevado el precio interno de la carne, no porque cueste más, sino porque la han equiparado al precio internacional de la carne que le pagan al exportador de ganado en pie. Y el producto de eso es hambre en Colombia, es una especulación. Y se produce porque hay un monopolio, más exactamente un oligopolio, en la transformación del ganado en carne para la venta al público. Y esto se elimina si se democratiza. Y de ese monopolio o oligopolio, como lo llama el presidente Petro, es el tema de conversación, es el tema del que están hablando. A propósito de ese tema, vamos hoy a conversar con Andrea Padilla, ella es senadora de la República por el Partido Alianza Verde, senadora en ejercicio, animalista muy reconocida, doctora en Derecho. Doctora, muy buenas noches. Andrea Padilla, buenas noches. Hola María Camila, qué gusto. Un gusto tenerla aquí. También nos acompaña el doctor Álvaro Urrea, él es presidente ejecutivo de la Asociación de Frigoríficos de Colombia. Doctor Urrea, muy buenas noches. Muy buenas noches, María Camila, ¿cómo estás? Gracias, un placer tenerlo aquí esta noche en esta mesa. Gracias. También nos acompaña el doctor Enrique Gómez, que fue candidato presidencial, es director nacional del Movimiento Salvación Nacional. Doctor Gómez, un gusto, buenas noches. Hola María Camila, un saludo a los compañeros aquí del panel. Gracias. Un saludo a la audiencia. Doctor Urrea, ¿cuál es la interpretación suya de la declaración del presidente Gustavo Petro? Hay realmente una múltiple interpretación del tema, porque estamos juntando variables que considero heterogéneas. Una cosa es el precio de la carne, otra las exportaciones de los animales en pie, otra una propuesta de abrir nuevas plantas de beneficio en el país. Entonces hay que revisar muy bien, entender muy bien cuál es el propósito que se tiene en este momento, si este objetivo central es realmente bajar el precio de la carne a nivel nacional. Quisiera entender esa parte. ¿Hay monopolio de los frigoríficos en Colombia, de los mataderos en Colombia? Por supuesto que no. Cuando hablamos de un monopolio o un oligopolio, estamos hablando de manejadas por una o dos empresas y que seguramente son los mismos dueños, aunque no es obligatorio, pero uno o dos. No voy a hablar nombres propios, pero sí de pronto actividades. Mencionemos el cemento, mencionemos la telefonía celular, ¿sí? Está en manos de 2, 3 operadores y ellos en un momento dado pueden generar ciertas reglas que irían en contra del consumidor final. En este caso, nosotros podemos estar pensando en que hay 504 establecimientos hoy abiertos del sector cárnico, entre plantas de beneficio de bovinos, de porcinos, plantas de deshuese y desposte que atienden todo el sector cárnico, y hablando únicamente de bovinos y porcinos, sin tocar aves. Entonces, si estuviéramos hablando que hay 3 o 4 plantas, posiblemente cabría esa figura. Pero yo considero que con un spray tan grande de 500 establecimientos,
de 1.600 que venían cuando se inició el proceso del decreto 1.500 y esta transformación, filtro que se tenía para todo este tipo de industria con el objeto de elevar el estatus sanitario del país, de poder brindar una mejor calidad y una inocuidad de carne a los colombianos en una condición que venimos varios años en una emergencia sanitaria, en una emergencia alimentaria. Entonces se toma la decisión en el año 2007 de hacer una revisión de las plantas, de los establecimientos que cumplen y quienes no están cumpliendo, no cumplían en su momento o no podían cumplir. Entonces todos estos establecimientos no podemos decir realmente que los cerró el INVIMA. Ellos no cumplieron y se cerraron solos. El INVIMA simplemente fue un ejecutor, vino y revisó, no cumple, entonces van para cierre. Los que no cumplieron, los que cumplieron, los que hicieron la tarea, hoy están abiertos. Que son 504, dice usted. 504 en total, ¿sí? De distintas proteínas. Pues, sí. Claro, de las diferentes. Bovina deben ser, ¿qué? 260 más o menos. Bovina y porcina. Realmente hoy sí, si vamos a hablar únicamente para no sesgar el número de lo que son plantas de beneficio de bovino y porcino, estamos hablando de 210 establecimientos abiertos hoy día, reportado a días contados por el mismo INVIMA, que de esos es importante resaltar que un buen porcentaje es público. O sea, estamos hablando que aproximadamente 47 plantas de estas 210 que están abiertas, en mataderos, pongámosle en el término mataderos, hoy hay plantas de beneficio, frigoríficos, es lo mismo, pero para entenderlo al público, los mataderos hay 210 en total y de esos 47 son públicos. Entonces, digamos que no habría, aunque el presidente no está hablando de una discriminación del sector público o de las plantas públicas, pero sí hay una participación importante de las plantas públicas hoy día, que son 47. Senadora Padilla. ¿La misma pregunta? Sí, señora, la misma pregunta, si usted cree que hay un monopolio o un oligopolio, como lo dice el presidente. Yo no creo, María Camila, es decir, si uno mira los elementos de un monopolio o un oligopolio, no creo que se ajusten en este caso. Yo creo que en todo caso esa información la debería responder con cifras ciertas el Ministerio de Agricultura y sea la oportunidad, María Camila, de decir que hasta el momento no hemos tenido la mejor relación con el Ministerio de Agricultura en términos de información. Nos dicen que no tienen cierta información, nos remiten a un ministerio, al otro y finalmente quedan muchas cosas en el vacío. Yo lo que creo, María Camila, es que aquí puede haber una intención noble, pero que no está bien planteada. Es decir, yo creo que es importante revisar este tema porque ciertamente el cierre de mataderos ha generado unos fenómenos de ilegalidad, de clandestinidad, de crueldad animal, porque animales han pasado a ser matados en traspatio, matados en fincas con cero salubridad, con cero inocuidad y por supuesto con toda la crueldad del mundo, y también ha generado el transporte de animales por vía terrestre rumbo a mataderos, horas y horas de trayecto. Entonces yo lo que creo es que aquí hay un mal planteamiento, pero ciertamente se está identificando una necesidad y es que por lo menos todos los departamentos deben tener garantizado un matadero. En este momento hay 6 departamentos, según me respondió el INVIMA, que no tienen un matadero. ¿Eso qué causa? Que las fincas donde se crían animales en esos departamentos se esté matando en traspatio o que estos animales estén siendo sometidos a unos viajes inclementes por carretera para llegar a matadero. Pero en el fondo me inquieta profundamente que se esté mirando este tema y se le esté, digamos, achacando al tema de los mataderos un tema de especulación y de encarecimiento de la carne para consumo interno y no se esté revisando con ese rigor, María Camila, un tema que creo que sí es grave y donde está realmente el problema del asunto, que es las exportaciones de ganado en pie. Ahí es donde lamento que no se esté haciendo el énfasis y donde me parece que está fallando el tema de la información por parte del Ministerio de Agricultura. Doctor Gómez. No, yo sí veo una falacia total en la postura presidencial. La cadena de valor de los cárnicos y las plantas de beneficio no son los generadores del aumento de los precios. Mire, en un kilo de carne que usted compra en su casa, todo el servicio que presta una planta de beneficio puede ser 400 pesos, 1,5% del precio total. La cadena de valor agregado, transportadores, comerciantes, comisionistas,
los transportadores que van a los peceros y a los fameros. Los mismos fameros no suman más del 20% del precio de lo que finalmente el consumidor recibe. Y claro, las exportaciones pues son buenas. No dice Petro que no vamos a exportar petróleo. Entonces, que si cuando se exporta ganado en pie, que no tiene valor agregado, pues se genera una renta importante para un sector que ha venido deprimido por la inseguridad, deprimido por el exceso de los impuestos. Las fincas aquí, cuando se hacen mejoras, les sube el predial. Y entonces, ¿qué hace y qué es lo que ha venido sucediendo? El hato ganadero se reduce de 25 kilos, que hace 40 años comíamos por habitante al año de carne, hoy estamos en 14. Claro, hay otras fuentes de proteína, el cerdo, el pollo, incluso el pescado, el huevo, que están compitiendo en ese mercado, pero en realidad el problema de fondo es que no hay estímulos para crecer el hato ganadero, mejorar las pasturas, ensilar. El fracaso de la política agropecuaria en los últimos 40 años es abrumador, y venir a generar enemigos, estigmatizaciones contra el sector que presta unos servicios que han traído inversión, salubridad para los ciudadanos, muerte digna para los animales y, sobre todo, lo más importante, la peor de las contradicciones de Petro en este escenario: manejo y control ambiental. El beneficio de ganado o el beneficio de animales genera gran cantidad de contaminación. Estas plantas, en el desarrollo del decreto 1500, todas están habilitadas con plantas de tratamiento de esos residuos orgánicos. Un animal de estos pierde el 50% de su sangre, es desperdicio. Eso a los ríos genera una carga de DBO terrible. Todas estas plantas que operan bajo el permiso del INVIMA son plantas que no generan contaminación ambiental, y ha sido un avance grande para la salud, para el medio ambiente y para la transparencia y formalización del productor agropecuario, María Camila, porque estos mataderos obligan a la formalización tributaria y han venido generando una transformación de la industria ganadera en una industria legal. Senadora. A mí me preocupa, María Camila, de fondo, que el Estado ha sido muy incapaz de ponerle control a este tema. Es decir, hoy el país está lleno de mataderos clandestinos, personas que matan en traspatio, donde la policía no llega, sabemos del contrabando, etcétera, etcétera. Y me preocupa que este aumento de los mataderos ponga más en evidencia, más al desnudo, esta incapacidad de inspección, vigilancia y control del Estado. Quedaría en cabeza de los municipios. No, del INVIMA. INVIMA. En este momento el INVIMA, a partir del decreto 1500, fue el que asumió toda la competencia sobre el tema de los mataderos. Antes el ICA tenía una competencia, pero el ICA ha sido absolutamente inoperante. Incluso el ICA tiene una subdirección de bienestar animal, que eso no sabe, no responde, no existe, pero ha sido incapaz incluso de vigilar el cumplimiento de reglamentaciones que ha sacado para el tema del sacrificio de subespecies, digamos, de vacas y, en fin, las diferentes especies, se me olvidaba. Entonces me preocupa que el Estado ha sido muy incapaz, y este aumento de red de mataderos todavía, digamos, pues quede absolutamente al garete. Y en mi caso, por supuesto, pues yo trabajo los temas de protección animal. Me preocupa muchísimo que no se cumplan unos mínimos de bienestar animal, el aturdimiento previo, en general el manejo de los animales. Y que, ¿cuál es el tratamiento previo de un animal, por ejemplo una vaca, antes de ser sacrificada? Elemental, María Camila, tiene que estar aturdida, tiene que estar inconsciente para el sacrificio. Pero, claro, como los animales los están matando en traspatio por el cerramiento de los mataderos. Senadora, ¿qué proporción cree usted que realmente está en esas instalaciones ilegales del total de hatos? Se sacrifican 2 millones a hoy, a septiembre vamos en 2.300.000 cabezas. Sí. ¿Cuál es su estimado de la ilegalidad? Mire, no lo sé. Es decir, le hemos preguntado al Ministerio de Agricultura, no tiene esa información. El INVIMA no tiene la información. Porque son ilegales. Claro, porque son ilegales, pero también eso muestra la incapacidad de alguna manera del Estado de generar, digamos, unos mecanismos de contención y de reacción frente a esa ilegalidad. Pero, doctor Correa, ¿usted tiene un estimado? Doctor Correa, ¿cuántas cabezas de ganado se sacrifican? ¿El estimado que tienen es por mes o es por año? ¿Cómo lo miden? A ver, es por año el indicador, es más fácil de mencionarlo. Hace 12 años, que es importante rescatar estos valores, hace 12 años se consumían legalmente, en el término, el marco de legalidad, 4.200.000 animales aproximadamente, hace 10, 12 años. Hoy día estamos a duras penas, vamos a raspar los 3 millones este año. ¿Qué pasa?
ha disminuido por una parte el consumo de carne por los colombianos, por todo lo que estamos viviendo, por todo lo que estamos hablando, el aumento de los precios obviamente influye, pero también la ilegalidad ha aumentado. ¿Sí? Hoy nosotros estimamos, es muy difícil contar cómo vive la ilegalidad, y la ilegalidad no es solo clandestinidad, es contrabando, es abigeato, es carneo, es todas las modalidades que se pueden inventar. Pero en un juego de inventarios, de lo que arranca uno, los consumimos legalmente y lo que acaba a final de año, estimamos que un 39% de la carne de bovino que se consume es clandestina. ¿Y esa disminución del consumo de carne de res obedece al alza o a que la gente está dejando de comer la carne de res porque no le gusta? No, somos un país, como los latinoamericanos, de cultura carnívora, ¿sí? O sea, en nuestra dieta siempre en el plato era papas, arroz y carne, o en el valle plátano, arroz y carne, pero siempre teníamos una proteína, y nuestra proteína principal históricamente es la carne, o sea que yo pienso que no nos vamos a cansar eventualmente de comerla. Ha sido variables que nos han influido en el tema, y hoy tenemos una principal, que es el aumento del precio. Hace que la capacidad de adquisición del colombiano no sea suficiente para hoy poder comprar un kilo de carne, porque se dobló el precio. ¿Cuánto vale un kilo de carne hoy? Hoy tenemos un promedio de 35.000 pesos, cuando hace 2 años, antes de iniciar las exportaciones de los animales, en pie estaba en 17, 18.000 pesos máximo, y eso es fácil de demostrar. Miremos el histórico de cuánto valía un animal en pie el kilo hace 2 años. Pero doctor Urrea, la gente o sea, gran parte del ahorro nacional de los pequeños y medianos agricultores de Colombia está en ganado vacuno. No estigmaticemos las exportaciones. El hecho de que un sector importante del productor agropecuario en Colombia tenga mejor precio no es el problema, que es lo que es la retórica del presidente Petro, que es una retórica falsa. Ni los intermediarios son los generadores del aumento de precio, ni es que haya unos malvados ganaderos exportando y entonces la gente no puede comer carne. Aquí la realidad es que producir en el campo es un milagro. Ser ganadero es una vocación cada día más difícil. Y lo que sí quieren y queremos mejorar la dieta colombiana, con lo que a la gente le gusta, como usted dice, la carnita, lo que es aumentar el hato, tecnificarlo, mejorar las pasturas, darle apoyo a los ganaderos y legalizarlos, que estábamos en ese proceso cuando Petro dice, no, volvamos a los mataderos municipales. Cualquiera que haya visitado un matadero municipal no solo sabe que el problema de la salubridad para los consumidores, la gente se envenenaba con esas carnes, los peceros, qué manejo técnico del animal en la muerte, ¿no? Eso era una salvajada completa, y obviamente el daño ambiental. Entonces esto es un retroceso loco y no sirven las estigmatizaciones. Aquí los insumos para el productor ganadero se han disparado, los impuestos se han disparado, nadie le hace vías, el combustible, que es un componente importante del trasiego del ganado en las etapas de desarrollo entre el levante y el engorde, y después del engorde a la planta de procesamiento también se ha elevado. Entonces lo que no podemos es camuflar la incapacidad de este gobierno en luchar efectivamente contra la inflación y empezar a señalar los dedos de la ¿Esa fórmula no sirve para bajar el precio de la carne? Nada, no cambia nada, y lo que sí aumenta es maltrato animal, contaminación ambiental y pérdida de salubridad en las carnes. Senadora. Yo quiero decir 3 cosas, María Camila. Primero, me parece que el tema se tiene que plantear en su complejidad. Yo creo que señalar a un sector, esos absolutos, yo creo que son nocivos. El tema de vamos a identificar un nuevo enemigo son los frigoríficos. Me parece que es un planteamiento, digamos, muy limitado, muy reduccionista. Pero yo también creo, doctor Enrique, que hay que mirar el tema de las exportaciones. Yo creo que hay que mirarlo con lupa. No, digamos, el país ya en varias oportunidades han sido como 4 decretos los que se han expedido para reglamentar y reducir el número de animales exportados, precisamente por desabastecimiento y encarecimiento de la carne para consumo interno. Entonces yo creo que ese tema de las exportaciones hay que mirarlo. No es un secreto que cada vez que se anuncia salida de barco se encarece la carne, que los animales que se exportan vivos van libres de impuestos, lo que genera también, digamos, una competitividad en condiciones desiguales con respecto a los que se matan para consumo interno, sin hablar del infierno que viven los animales que son exportados vivos. Y tercero, María Camila, creo que, digamos, yo particularmente lamento mucho que la posición, y yo soy de gobierno, pero lamento que la posición del presidente esté centrada en
cómo reducir el costo y cómo incrementar producción en contravía de lo que está diciendo el mundo entero con respecto a la lucha contra el cambio climático. Es decir, el presidente se está anunciando como un líder mundial en este tema, como un abanderado, y sacó recientemente un decálogo donde no está la palabra ganadería. Y yo no soy una enemiga de la ganadería, es decir, no quiero veganizar a todo el mundo ni vegetarianizar a todo el mundo, pero sí creo que en el mundo está poniéndose la discusión sobre este tema y cómo tenemos que ir reduciendo la expansión de la frontera agropecuaria, transitando hacia otras formas de ganadería, concretamente el silvopastoreo, y fomentando, en el caso de Colombia, donde la tierra es agrícola, digamos, estimulando la producción agrícola. Entonces me parece que el fenómeno se tiene que plantear es en una complejidad donde entran los frigoríficos o los mataderos, donde entran las exportaciones de pie, pero también donde entra una visión política de hacia dónde vamos a llevar esta apuesta de lucha contra la emergencia climática. Doctor Urrea, fíjese que a propósito de eso, la ecuación del presidente Gustavo Petro es ganado versus contaminación, es decir, el ganado que ciertamente contamina las emisiones de CO2, pero hay quienes dicen, y quiero preguntárselo a usted, si usted tiene la misma lectura, que detrás de esto lo que hay es una idea perversa de ir desincentivando el consumo de carne de res. A ver, estos son posiciones que se tienen, obviamente todo genera un impacto, ya está demostrado que el ser humano genera más afectación al tema ambiental que un animal que está en pasturas. Entonces consideramos que es un argumento hipotético que realmente no vamos a poder demostrar y siempre van a haber unos opositores y alguien que va a favorecer el tema. Así que debemos trabajar en lo concreto. Lo concreto, bien lo decía el doctor Gómez ahorita, lo que las plantas públicas y algunas privadas hace unos años, sin control ambiental, era un nivel de contaminación total sobre los cuerpos hídricos, sobre el mismo medio ambiente. Eso en 15 años de normatividad logramos controlarlo. Hoy estamos llegando casi al cierre, un 90-95% de los frigoríficos hoy podemos decir que están cumpliendo. Cumplimos la meta. Por eso es nuestro asombro hoy de escuchar que vamos a abrir mataderos públicos. Hoy día es echar 15 o 20 años atrás para afectar el tema de salud pública. Lo vamos a comprometer, obviamente, por una razón. El Estado no es un administrador de mataderos, es así de claro. El Estado está para otras cosas, ¿sí? Tiene sus funciones concretas. La mayoría de las plantas públicas hoy se encuentran cerradas por una mala administración, y dentro de esa mala administración no es el manejo del dinero únicamente sabiendo que pierden plata todos los días, es una mala administración en la garantía de una inocuidad, en la garantía del cuidado del medio ambiente, en los vertimientos de los despojos que hoy día se tratan con unas plantas de tratamiento vigiladas por las entidades ambientales. Nosotros, aparte de eso, quiero dejar claro, nosotros somos prestadores de servicio, nosotros somos maquiladores, nosotros no somos vendedores de carne. Pero cuando usted dice esto sería retroceder 15, 20 años en el pasado, estaríamos nuevamente frente al escenario donde vendían con toda la facilidad del mundo carne de caballo, por ejemplo. Por supuesto, porque abrir esas plantas, cuando el INVIMA hoy no tiene la capacidad de controlar ni siquiera las plantas que hoy tiene abiertas, pues mucho menos abriendo más plantas va a poderlas controlar. Entonces, esas plantas pequeñas, esas plantas públicas de los municipios se van a prestar como un fortín precisamente para manejar lo que manejaban en el pasado, ganados robados, ganados de contrabando, equinos, cualquier especie que ellos podían matar sin control porque no lo tenían y con la bendición del alcalde, que es lo más grave. Sí, esa es nuestra preocupación y por eso realmente no aceptamos, no concebimos la idea de que hoy, después de semejante esfuerzo, esas inversiones multimillonarias, esa modernización en las plantas, hoy podemos sacar pecho nosotros acá en Colombia de las plantas que nosotros tenemos, tanto para la atención del mercado local como para la atención del mercado de exportación de carne, porque las tenemos en un estatus muy alto. ¿Qué nos falta? Hacer marca país, generar trazabilidad, llegar a más mercados. Hoy tenemos 18 mercados abiertos gracias a que tenemos garantizada una inocuidad. Hoy nos visitan de países como Chile, ¿sí? Que dicen, estas plantas están habilitadas para exportar a un país con un estatus tan exigente como puede ser Chile. María Camila, llevamos este año 32 millones de kilos
de carne despostada, procesada y empacada, exportados, valor agregado, impuestos para el país, una buena imagen de la industria. Y lo otro es volver no solo al siniestro del alcalde manejando estos intereses, perder la economía a escala en el procesamiento, en el aprovechamiento y el beneficio de la carne, implica subir los precios. Esto lo que nos debe preocupar es cómo es que reacciona el presidente. ¿Quién le habla al presidente y le dice esa pendejada que dijo? Si es que el sector ni tiene posición propia, nunca. Son los comerciantes. Es uno de los sectores con más intermediarios, más transparencia, más juego de oferta y demanda. Ahora, que la carne nuestra se valoriza en el exterior, bien por nosotros, para por fin tener otro sector de exportación que genera, que hay que darle más valor agregado, con mejores mataderos, con mejores plantas de beneficio. Es que se logra el acceso a los mercados, además creando empleo, porque ese matadero municipal era un tipo haciendo todo, contaminando todo, el matarife. se perdían las vísceras, eso era un desastre. En estas plantas, cada señor que está en una unidad no pasa a la otra, y un mínimo de una planta en Colombia tiene 15, 20 empleos productivos, con prestaciones, con trabajo. O sea, lo que más nos debe preocupar es las políticas públicas se están formulando. ¿Con qué premisas? O sea, ¿al presidente quién le habla? Creo que esa es una buena pregunta para la senadora Padilla. ¿Quién le habla al presidente sobre estos temas que digo? De locos. Son temas que en lo personal creo que usted maneja perfectamente, senadora. Sí, yo creo, María Camila, que aquí sí hay una mala asesoría. Yo personalmente he sido crítica de la ministra de Agricultura. Creo que además no se ha sentado a hablar con los diferentes gremios, pese a que lo hemos solicitado. Particularmente, digamos, mi experiencia viene del mal debate que ha habido de su parte frente al tema de las exportaciones de ganado en piel. Entonces, siento que por ahí hay una mala orientación. Pero yo quiero, María Camila, sobre todo decir, digamos, frente a este tema, yo creo que esa propuesta del presidente Petro, digamos, creo que tiene una bondad que es asegurar unos mataderos en departamentos donde no los hay. Yo creo que eso es algo que hay que asegurar. En este momento, yo decía al principio, hay 6 departamentos que no tienen mataderos y creo que tienen que asegurarlos. Por supuesto, yo soy vegetariana y quiero que cada vez consumamos menos animales, pero la realidad del mundo es otra. Pero le iba a decir, a la inversa, Senadora, esto puede funcionar a la inversa. Si el precio de la carne sube, pues el consumo disminuye. Digo, sí, pero en esa ecuación, el cambio climático versus el consumo, si ese es el discurso, el consumo de carne. Claro, pero creo que ese precio debería subir, María Camila, no por unos cálculos muy raros, sino por una política de Estado. Es decir, yo creo que el Estado, como lo están haciendo otros países, en estos últimos 3 meses, Luxemburgo, Alemania, Nueva Zelanda, prohibieron las exportaciones. Creo que eso debe suceder es por una política clara de lucha contra el cambio climático. Hay países que están reduciendo producción ganadera, están estimulando agricultura y la producción de otras proteínas de origen vegetal, están acabando con las exportaciones en pie y están transitando porque claramente la ganadería es la segunda causa antropogénica que más aporta a la crisis climática. Pero, digamos, en este esquema que está planteando el presidente, creo que deberían garantizarse esos mataderos en los departamentos donde no está. Pero ¿qué me preocupa, María Camila? Desde el decreto 1500 se han cerrado 381 mataderos, se han cerrado, claramente por temas de insalubridad. ¿Qué nos hace pensar que hoy el Estado es mucho más robusto para garantizar que esos nuevos mataderos sí van a tener la suficiente inspección, vigilancia y control? Entonces, claramente en eso coincido, pero insisto en que creo que el planteamiento es equivocado. Senadora, yo quiero rescatar de su comentario lo siguiente, y es muy importante. El plan de racionalización de plantas de beneficio. No lo hemos mencionado. Y es una historia que le tiene que llegar al presidente de la República, porque la tarea ya se había hecho. O sea, pensar en volver a abrir unos mataderos que no sabemos dónde, eso ya se hizo en su momento. Es decir, en el año 2010 se estableció una figura para hacer un estudio departamental donde se facultó a todos los gobernadores para que analizaran su departamento. Y voy a poner ejemplo Cundinamarca. Cundinamarca tiene 116 municipios. No íbamos a tener un matadero como veníamos. Es que teníamos 1.546 establecimientos, o sea que cada municipio tenía un matadero, una iglesia y la loca del pueblo.
¿Sí? No, acá estamos tratando de minimizar el número de plantas precisamente para que se racionalicen los recursos del Estado, porque plantas privadas no iban a existir 1000, son las que hay hoy día. Entonces, este plan de racionalización que hizo, cada gobernador estudió dónde debían estar estratégicamente sus plantas para atender su región o eventualmente ser nacionales. Y adicionalmente, las que debían ser de autoconsumo, que el espíritu de las de autoconsumo, que es lo que deberíamos estar revisando hoy, son esas plantas donde no puede llegar la carne, porque están muy alejadas de las plantas locales, porque no hay vías de comunicación, porque hay una serie de cosas. Entonces se hicieron esos estudios donde se analizaron 13 criterios, y dentro de esos criterios se analizó el inventario ganadero, se analizaron las vías de acceso, las condiciones sanitarias, la población que tenía cada municipio, 13 condiciones para que los gobernadores pudieran decir, como en el caso de Cundinamarca, ustedes deben tener 8 plantas de beneficio máximo en todo el departamento de tipo regional o nacional y unas 3 plantas de autoconsumo. Entonces, ese ejercicio ya se hizo y no podemos volver a repetirlo. Hoy día, dentro de ese gran análisis que se hizo, salió un resultado importante. 71 plantas de autoconsumo que no existían se necesitan en el país. La señora del pueblo en el Atlántico que está pensando hoy que es una maravillosa idea poner el frigorífico, la respuesta es no, eso no es viable, eso no es posible. No, te explico por qué. Ni se pueden sostener. Está Soledad, pongamos cualquier municipio cerca de Barranquilla, y resulta que Barranquilla tiene 4 plantas de beneficio. Esas 4 plantas de beneficio perfectamente suplen las necesidades y abastecen, porque ¿qué es lo que se requería ahí? Garantizar el abastecimiento a todos los colombianos, a todos, no los de tal departamento, los del norte o los del sur, no, a todos los colombianos. Entonces, ese fue la tarea que tenían los gobernadores. Esos 71 plantas, ¿dónde estaban? Puerto Inírida, Santa Rosalía, La Esperanza, el Bajo Baudó, Juradó, ahí donde realmente se necesitaban. Entonces yo invito hoy al gobierno a que analice dónde debe reabrir esas plantas. Hoy cuando veo un aviso del INVIMA, un anuncio en la prensa que dice que el INVIMA está listo para salir a reabrir mataderos públicos, yo me imagino, porque sería descabellado que estén pensando en abrir la planta de La Vega, ¿sí? Cuando tiene 3 mataderos aquí en Bogotá que lo atienden perfectamente. Pero ojalá esos 71 que va a abrir el INVIMA sean los que yo les estoy mencionando, que se determinaron en su momento y que realmente es la necesidad. No podemos abrir un matadero más diferente a eso. Doctor Enrique. No, yo creo que primero, pues de acuerdo, aquí sí hay una estructura del Estado que Petro como que desconoce. Es el mito formador. Este es el Dios todopoderoso que está creando todo, el universo, la política de Cárnicos, todos los días manteniendo distraída la opinión pública, la prensa, la política, el Congreso. Qué mal, porque en realidad estos 100 días, medidas reales para mejorar la inflación, que está afectada por el componente de alimentos, ni una. La ministra habla de 80.000 millones de pesos para nitrogenados, cuando el país consume 800.000 millones de pesos en nitrogenados, y vaya y mire los requisitos para optar por el subsidio. No vamos a sembrar en marzo, no estamos promoviendo maíz para el pienso, que podríamos sembrar 2-3 millones de toneladas, podríamos obtener en 2023 medidas concretas de emergencia para efectos de que los insumos importados, las sales minerales, los líquidos, para estimular la producción agropecuaria. La gente necesita, doctora, la proteína en sus dietas. No pensemos, y yo no le pido que coma más verduras, ni quiero que coma dulce, a mí me gusta el dulce, no quiero que usted coma más dulce. La gente tiene sus hábitos alimenticios, son adultos. Y lo que necesita Colombia es productividad agropecuaria, políticas serias, quitarle a los malos manejos de la institucionalidad agropecuaria a los políticos de siempre. ¿Y sabe qué hicieron? Se la volvieron a dar a los mismos que estaban antes, acabando la política agropecuaria del país. Este gobierno en 100 días no ha tomado medidas eficaces para frenar la inflación de alimentos, que es la que tiene que castigar al pueblo colombiano. Esa estigmatización de la actividad ganadera, de que el mundo se va a acabar porque hay vacas, eso es un mito, doctora, porque el pasto también absorbe CO2 y también captura CO2, y si se siembran las pasturas, pues qué bueno que esas pasturas también generan absorción de CO2, y muchas de esas tierras eran tierras desérticas que no estaban generando absorción. Entonces yo no creo que esa sea la ruta es administración seria,
sentar al presidente y decirle, si la FORI te dijo, no, eso no quiere decir que no haya políticas públicas. Si queremos esconder la exportación de ganado, esa no es la manera de cambiar las políticas públicas ni hablar mentiras sobre un sector que ha generado valor, inversión, ha cumplido las normas y genera beneficio sanitario y ambiental para el país. Porque en esta ecuación Petro debe responder, quiere que los efluvios, la sangre, las heces, los orines de esos animales sacrificados ilegalmente en esos mataderos precarios municipales vayan a los ríos. ¿Ese es el manejo ambiental de Petro? Esa es una pregunta que debería hacerle el INVIMA, que de momento se pronuncia diciendo sobre la posibilidad de aumentar el número de frigoríficos, que sí, que lo han estudiado y que depende de 5 ministerios. Habla allí el doctor Francisco Rossi, revela que sí se está estudiando la idea, que es una decisión que no pasa solo por él y que se está estudiando, que depende, entre otras cosas, dice él, para abrir los mataderos de municipales de buena calidad, inocuidad y una respuesta adecuada a las necesidades del país. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa. Al regreso también sobre la petición, el anuncio del presidente Gustavo Petro, que le hace un ofrecimiento a José Félix Laforí, que es el presidente de Fedegan. Ya regresamos. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca, hoy viernes, terminando la semana. Senadora Padilla, sobre la pregunta que le hacía el doctor Gómez sobre la intervención, más bien sobre la posibilidad de que usted le pidieran en algún momento no consumir más verdura a cambio de que las personas que son veganas o vegetarianas no le pidan a los carnívoros no comer carne. Sí, yo creo, María Camila, que este es cada vez menos una cuestión de gustos. Yo creo y yo sé que esta es una posición, digamos, impopular, difícil, controversial, la que voy a decir, pero no es una cuestión de que a mí me guste o no una cosa u otra. Yo creo que aquí estamos hablando de una información que nos están dando organismos internacionales, el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, la FAO, que nos están diciendo, cuidado, que la ganadería, que hay un documento muy interesante que se llama La larga sombra del ganado de la FAO, la ganadería realmente está impactando y está teniendo, digamos, una incidencia grave e irreversible en la crisis climática, por las emisiones de gases de efecto invernadero, por las emisiones de gases metano, por la deforestación, por la compactación de suelos, contaminación de fuentes hídricas, etcétera. Y esto está llevando a que países comprometidos de verdad, y no solamente a nivel discursivo, pues están tomando medidas sobre la ganadería. Insisto, no se trata de acabar con la ganadería, pero yo sí creo que tiene que haber una política de Estado que busque reducir la expansión de la frontera agropecuaria, estimular, como en el caso de Colombia, cuya vocación es agrícola, digamos, de cultivos, estimular el desarrollo de la tierra en ese sentido, fomentar los negocios verdes de alimentación y encarecer, digamos, o más bien sofisticar la producción. Están varios países transitando hacia el silvopastoreo, que es una producción mucho más orgánica y sostenible, donde los animales que están allí alimentándose están en medio de bosques. Es decir, no es esa deforestación, ese sistema clásico expansivo que conocemos. Entonces, yo creo, María Camila, que sí tiene que haber una posición clara de transitar hacia otras formas de alimentación, porque es que esto no es de Andrea, esto es un tema de organismos internacionales que nos están diciendo pilas, que la ganadería realmente... Esa opción de silvopastoreo es rentable. No, eso no va a... Mire, aquí la ruta es otra, es basar 30 meses toma hoy día sacar un novillo a degüello en Colombia, cuando el estándar mundial es 18 a 20 meses. Lo que tenemos es que invertir en genética. Usted dice que quiere más siembras, pues démosle a la... ¿Usted sabe cuántas máquinas de ensilamiento existen en Colombia? El 90% de los municipios de Colombia no tiene acceso a una ensiladora. Sembremos maíz para alimentar nuestros animales, que caminen menos, que consoliden menos el suelo. Pues hay que invertir en maquinaria. El ganadero, si siembra maíz para ensilar, no tiene cómo ensilarlo. No hay enificadoras, no hay vías para entrar. Necesitamos es hacer el campo productivo. Usted quiere sembrar, sembremos heno, sembremos pastos mejorados, sembremos pastos de corte, sembremos maíz de forraje. Pero aquí la tesis es, no, prohibamos la cosa, digamos que no, después de 40 años de fracaso de política agropecuaria, no.
la dieta alimenticia mundial está demandando carne. Si no, no saldrían barcos cargados de ganado de Colombia. Bien, que salgan, que tengamos otra ruta de exportación, de generación de valor y de empleo para el campo colombiano. El tema, doctor Urrea, ¿esa es la fórmula, el silvopastoreo? A ver, es que yo pienso también que tenemos que ir un poco más allá. Hay diferentes dinámicas que tenemos que acomodar a nuestra ganadería. Una cosa es tener ganado europeo, otra cosa es tener ganado Indicus. Desafortunadamente este Indicus no se presta mucho para la estabulación total, como lo podemos estar viendo en Argentina o en Europa o otros países donde sacamos animales en 20 meses, donde se está haciendo el beneficio a los 18 y nosotros lo estamos haciendo a los 36. Por eso le estamos apostando, doctor Gómez, al valor agregado. Sí, por eso no estamos de acuerdo en la exportación de los animales en pie, estamos exportando nuestra materia prima. ¿Sí? Si nosotros damos valor agregado, refrigeración, empaque al vacío, doctor Urrea, ¿por qué no las dos cosas? No, porque es que la exportación de los animales en pie es un mecanismo de regulación del juego de oferta-demanda en cualquier país del mundo. Nosotros somos los únicos que lo vemos como un negocio y no debe ser así. Ahí es donde estamos errados al 100%. Somos el primero o segundo país en exportación de animales en pie. O sea, nos estamos ganando el premio a lo que no es. Eso por ahí no es la vuelta, es exportemos con valor agregado. Yo le cuento una experiencia. Creo en las cadenas en las que mi negocio es acabar con el negocio suyo. Mire, las cadenas de valor agregado tienen que sumar. No, claro, no pero decir doctor, usted, acabe con el negocio del ganadero que por fin está recibiendo un precio razonable porque yo lo quiero procesar. Y así hubo, en algún momento, prohibición a la exportación de venta de ganado en pie para beneficiar y de garantizarle la materia prima al sector de los frigoríficos, claro, ¿sí o no? Usted sabe a qué precio... Yo te tiro tu negocio para yo poder hacer negocio. Esas no son cadenas de valor agregado que sumen al país. Doctor, ¿a qué precio estamos exportando animales en pie hoy? 22.000 pesos kilo. 2.3 dólares por kilo, sí, claro. Yo sí sé. ¿Y a cómo estamos vendiendo la carne? 4,5. 5.4 dólares. 4,5 dólares claro, por kilo exportado en el promedio del año. Una carne fina, 8, 9 dólares. ¿Qué pasa? México hoy la está vendiendo a 22 dólares. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está el dinero, ahí está la riqueza. Si nosotros generamos marca país, valor agregado, exportamos adecuadamente la carne. Y mientras tanto, ¿qué le dice al ganadero? ¿Que coma qué o qué? No, ahí está el dinero para el ganadero. ¿Qué el impuesto predial? Doctor Gómez, si yo puedo vender, no vendamos a los 22 dólares de México, vendamos a 15. Con 15 yo le puedo pagar un precio muy justo al ganadero. No tengo que estar trabajando por centavos. Pero eso en cuanto a las importaciones. Pero hablando sobre exportaciones, sí, excúseme. Pero hablando del tema del consumo interno, la persona que hoy nos está viendo, la ama de casa, que dice, antes compraba con 15.000 pesos un kilo de carne, hoy me vale 30.000 pesos, que fue el dato que usted nos dio hace apenas unos minutos. ¿Por qué sube si es ganado colombiano? Porque hay demanda. Claro, es que es un efecto de especulación. Incluso el problema no es la exportación de los animales en pie como tal, es la especulación que se genera alrededor de eso. Cuando se escucha, no más el hecho de escuchar que viene el barco, ya sube 100 o 200 pesos el precio en la porque hay demanda. No tiene sentido. Es que es un mercado de demanda. Si nosotros lo manejamos correctamente, no sube y lo demostramos. Miremos la última década. Se exportaba carne todo el tiempo y han entrado jugadores importantes a hacerlo, pero se ha mantenido un crecimiento normal. Todo ha crecido en el mundo, no somos los únicos. Hombre, que suba el 5, que suba el 10, que suba el 15, está bien. Que los insumos afectaron en un 2-3%, está bien. Pero que suba un 100%, que nosotros estamos comprando a 17 y a 34 cuando el sueldo subió el 6%. Si hay tanto mercado para el despostado, ¿por qué el ganadero vende? ¿Porque es malo? ¿O porque tiene derecho a liquidar sus utilidades en el ganado que él mismo elevó? Claro, pero podría ganar más. Y porque se quiere largar del campo, porque el campo es inseguro, porque no hay políticas públicas, porque viene Petro y permite las invasiones en los predios, porque estigmatizan al ganadero. Entonces, ese concepto tan propio del empresario colombiano que es, yo voy a sacar adelante mi negocio tirándome el del lado, o el de la cadena de valor, yo no creo en eso. Hay que sumar y hay que generar riqueza alrededor de la ganadería, y sí se puede. Sí, yo quiero dar un dato, y es Colombia, la tierra colombiana es una tierra con vocación agrícola. Estaba buscando el dato, por eso estaba mirando mi cuaderno, del suelo agrícola, que son 11,3 millones de hectáreas. Solo se está aprovechando el 35%, mientras que solo 8 millones de tierras de Colombia
tienen vocación pecuaria, pero se usan 38. Es decir, la sobreexplotación de tierras que se está haciendo, la industria pecuaria, es extraordinaria. Y yo creo que eso tiene que ver, doctor Enrique, con esa idea falsa de que necesitamos, de que la proteína simplemente es de origen animal. Es decir, la vocación agrícola de la tierra colombiana es extraordinaria para cultivar infinidad, entre otras cosas somos un país del trópico, una infinidad de alimentos que perfectamente pueden suplir las necesidades nutricionales de los colombianos. Pero por el contrario, hemos cimentado nuestra base de nuestra alimentación en la explotación de animales y por el otro lado cometemos el pecado de estar importando maíz. Eso es una vergüenza, eso no nos puede estar pasando. Pero doctora, ¿dónde está toda la, es decir, toda la posibilidad? Y ahí yo esperaba realmente que yo tenía una enorme expectativa, la sigo teniendo, sobre esta revolución y esta reforma agraria que se ha anunciado y que llevamos años pidiendo en este país. Pues pareciera ser que las relaciones entre ese sector, el agrario, el ganadero, va viento en popa. De momento se conoce el ofrecimiento, hablando de los ganaderos, que le hace el propio presidente Gustavo Petro a José Félix Laforí, que es el presidente de Fedegan, hoy cuando se está hablando de la paz total. Estamos en Zona Franca, hacemos una pausa, al regreso hablaremos de las conclusiones de este tema, los frigoríficos, que es la posición del mandatario. Y por eso le voy a proponer, José Félix Laforí, que usted integre la comisión que hemos nombrado de parte del gobierno como negociadores con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Que entren allí a las intimidades de esa complejidad. Estamos de regreso esta noche de viernes en Zona Franca. Gracias por seguir conectados con nosotros. Doctor Enrique Gómez, su reflexión final sobre este tema, si quisiera tal vez algo sobre lo de José Félix Laforí y el ofrecimiento. Lo primero es que no se pueden formular políticas públicas por impulsos del presidente. Aquí hay una institucionalidad, hay unos procesos de largo plazo, de largo aliento, que han sido benéficos para la industria y el procesamiento de la carne y para toda la cadena de valor agregado. Hay que respetarlos, hay que mantener las prioridades: salubridad, protección del medio ambiente y no estigmatizar a nadie. Aquí hay un problema de oferta, debe mejorar precisamente el crecimiento, duplicar ojalá el hato ganadero, densificado, ojalá mejor manejado y de manera más óptima. No crear enemigos falsos para distraer a la opinión pública. Y José Félix se va a enredar porque esa política de impunidad total no va a conducir a la paz y va a perder el foco que debería tener ahorita, precisamente, que es aumentar el hato ganadero y no andar buscando perdones e impunidades e indultos para los terroristas. Senadora Padilla. Más política de acción climática, María Camila. Así sea difícil, así sea impopular, así sea controversial, hay que luchar contra la ganadería en su modelo actual. Yo creo que más política de acción climática, más bienestar animal, más educación ciudadana para el consumo responsable y sostenible. Y ciertamente me preocupa mucho lo que está pasando con José Félix Laforí. Veo una entrega excesiva a José Félix Laforí y una muy mala asesoría por parte del Ministerio de Agricultura. Doctor Urrea. Veo un empoderamiento innecesario. Hay que crear, hay que pensar en este momento en crear una política sectorial que no existe. Hemos tenido la oportunidad de hacerla y no se ha hecho. Hoy necesitamos generar valor agregado, necesitamos pensar en trazabilidad, en mejoramiento genético, en dar valor agregado a la cadena, en pensar en todos los eslabones a la cadena. Creo en representación de nuestro sector que es innecesaria esta estrategia, esta propuesta de crear mataderos para bajar el precio. No vamos a bajar el precio absolutamente en un centavo con esto. Hay que reglamentar las exportaciones de los animales vivos. Fue el compromiso que la ministra de Agricultura nos hizo y no se ha cumplido. Durante el gobierno del presidente Duque también se nos dijo, se lo advertimos y no se hizo. Y hoy tenemos un gran problema, es que cada vez se sube más el precio de la carne e impide que los colombianos comamos carne. Que creo que ese es el problema de fondo, la preocupación de fondo para el colombiano de a pie, el alto precio de la carne. Llegamos al final de Zona Franca esta noche. Gracias por acompañarnos, doctora Andrea Padilla, un gusto como siempre. Como siempre no, primera vez que la tengo en esta mesa, espero que no sea la última. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted, doctor Álvaro Urrea, gracias por acompañarnos. A usted, muchas gracias. Doctor Gómez, siempre un placer, usted sabe que esta es su casa, me place
placer tenerlo aquí siempre. Igualmente, gracias. A ustedes como siempre, gracias. Llegamos al final de Zona Franca. Hoy viernes, la próxima semana, una semana muy agitada. El lunes, como lo ha anunciado el propio presidente Gustavo Petro, comienzan los diálogos con el ELN, La Paz Total, lideradas por Oti Patiño, un ex integrante de la guerrilla del M-19. Terminamos, como siempre, gracias, que tengan una feliz noche.